Yo estoy muy contento porque cuando vi por primera vez un franco a 14 pesetas, a mí me gustó muchísimo, yo me emocioné muchísimo y fue en Málaga, en el Festival de Cine Español de Málaga. Y en cuanto vi a Carlos Iglesias y a su productor, salí como un loco poseso y les dije, ¿cuánto me ha gustado esta película? Me he emocionado, me lo he pasado muy bien, me recuerda a familiares que por desgracia también tuvieron que emigrar en un momento dado para buscarse la vida, para poder comer simplemente, y a veces mal comer, ¿no? Y bueno, pues me llegaba al corazón y encima me hacía sonreír y tal. Pero uno, es cierto, y yo creo que se lo dije en su momento al responsable total de un franco 14 pesetas, digo, como que me falta película, porque me falta saber qué pasa con esos personajes, qué pasó. Él te lo contaba, ¿no? Porque no solamente estaba basada en su propia familia, sino en muchas familias. Y anécdotas que les habían sucedido y cosas que habían sucedido a todos esos emigrantes, que él también había sido uno de ellos y te lo contaba. Pero una cosa es que te lo contase él a nivel personal y otra cosa es verlo en una pantalla. Bueno, pues pasado el tiempo, Carlos Iglesias, su responsable absoluto, aquí sí que no hay otro, para bien y para mal, decidió que sí había que contar lo que pasó con esos personajes en unos años también muy difíciles y cuando no, para la economía española y para la vuelta o no a ese lugar en el que también vivieron, ¿por qué no decirlo?, felices, ¿no? Pues eso es 2 francos 40 pesetas, ¿no? La vuelta o no de esos personajes, con un hecho muy concreto, con un homenaje, yo creo que ahora me lo contará Carlos, al maestro Berlanga en muchas secuencias claves, porque son dificilísimas de rodar, pero como él es muy valiente, y le da igual, se mete a saco. Así que vamos a ver un poquito de 2 francos 40 pesetas y enseguida con ustedes el gran Carlos Iglesias. Querido Carlos, bueno, yo me he vuelto a reír mucho, me he vuelto a emocionar y yo creo que es lo que tú quieres, hacer una película para el público y no sé si querías contar lo que todos los periodistas o muchos periodistas te preguntábamos, ¿qué pasó después? ¿No? Pues Eso mira, es lo que queríamos saber. yo quería, me parece que incluso aquí lo conté cuando estuvimos reunidos por Hispansi, que Sí. yo quería que mi tercera película fuera una comedia. Y fue una persona que me sugirió por Twitter que por qué, si quería hacer una comedia, ¿por qué no contaba algo más de los personajes de un franco 14 pesetas? Me abrió un poco los ojos cuando estuve viajando con un franco. La verdad es que mucha gente en distintos países me preguntaban, pero vas a contar un poco más, ¿qué les ocurre al llegar a España? ¿Qué les pasa y tal? Y de pronto vi que, bueno, que era una puerta ahí que se me abría, de alguna forma me forzaban a abrir, y me pareció que tenía que echar mano un poco a todos esos apuntes, todas esas notas que yo tenía, porque originalmente Un Franco 14 pesetas iba a ser una miniserie para televisión española, y me encontré, de sopetón, solo abrir los apuntes, me encontré con el año 74. Coño, la crisis del petróleo, el movimiento Schwarzenbach de la derecha suiza que quería de alguna forma hacer lo que ahora ha conseguido y Mm. no consiguió en su momento, frenar la inmigración en Suiza. Y me pareció que era muy apropiado, ya nuestra crisis estaba ya en ciernes, y me pareció muy apropiado hablar de esta contando de aquella. Y ahí surgió 2 francos 40 pesetas. El título le dimos muchísimas vueltas, porque claro, bueno, un franco, el franco justamente 7 años más tarde, en la realidad y en la ficción, estaba a 20 pesetas, o sea, un franco 20 pesetas. Pero claro, un franco 20 pesetas y un franco 14 se podía confundir. De ahí sale lo de 2 francos 40 pesetas para que de alguna forma sugiera que es la segunda parte, ¿no? Y además tienes la fortuna de volver a contar con los mismos actores. Tengo la A los fortuna. adultos, me refiero. Los niños han crecido, Sí, claro. obviamente los críos, el personaje que hace un poco mi vida, el personaje de Pablo, que es un poco mi vida de crío allí en Suiza, pues está hecho por un chaval que en este momento me parece que tiene 20 años. Mm. Tenía 19 cuando rodó la peli. Entonces, sí, tuve la buena fortuna y además de una forma muy generosa, porque obviamente sacar un proyecto adelante en época de crisis es tremendo. A mí me ha costado muchísimo, me cuestan todas mucho, pero esta ha costado una barbaridad. No teníamos ninguna televisión porque las televisiones estaban como asustadizas y ninguna se metía en nada. Y de pronto yo hablé con mis actores y dije, mira, esto es lo que tenemos.
En algunos casos era un sueldo ridículo para la inmensa mayoría de ellos, nunca lo habían tenido y absolutamente todos, empezando, digamos, por el que más escuchamos que trabaja una barbaridad, Javier Gutiérrez, me dijo, Carlos, incondicional. Dice, jamás una película me ha dado tantas satisfacciones como un Franco 14 pesetas. Y así nos fuimos todos para Suiza, teniendo como capitán a Juan Gona, que se atrevió a meterse sin tener una televisión detrás. Y has hecho una película, yo creo que es más entrañable que la primera. ¿Ah, sí? Porque, sí, y te cuento porque la primera, bueno, tiene momentos maravillosos y de tristeza, evidentemente, dejar un país, no sabes lo que te vas a enfrentar a un idioma. Luego las situaciones cotidianas que son dramáticas, el público se reía porque tú las convertías en anécdotas realmente, ¿no? Pero eran dramático lo que le pasaba a Obviamente. estos dos pobres. Pero estos dos ya, uno tiene su vida más o menos hecha en Madrid con todos sus problemas, el otro, el personaje de Javier, pues sigue en Suiza, no quiere volver a España, él sí, pero la mujer, ahí están que sí, que no, y que se van a encontrar y tal. El tuyo tiene añoranza de lo que vivió, de alguna forma, que también se idealiza un poco, Oye, no cabe duda. y había que ver otra vez el frente, ¿no? Y cuando llegan allí, pues lo que nos vamos a encontrar es con una serie de personajes entrañables que siguen teniendo las mismas dudas existenciales, muchos más problemas porque ya son más mayores, ya no Claro. son tan jóvenes. Y por otro lado nos vamos a encontrar con unas madres, con unos padres, con unos familiares que no los quisiéramos para nosotros mismos, pero que todos hemos tenido alguno en nuestra vida y afortunadamente lo seguimos teniendo en nuestra vida y que nos hacen la puñeta. ¿Para qué vamos a hacer lo contrario? Y los metes. Y ahí digo yo, cuando decía al principio que hay mucho de Berlanga, es decir, en esas situaciones absurdas en muchos momentos, que pueden ser trágicas casi, que se convierten en una comedia por obra y gracia de lo que pasa alrededor de una simple boda o de un simple convite. Sí, es curioso porque además las situaciones más estrambóticas dentro de la película ocurrieron realmente. O sea, el tema de las abuelas que te refieres directamente Sí, a ellas ocurrió realmente. magníficas las dos actrices. Dos viajes totalmente distintos, con dos mujeres que en teoría tenían que ser muy parecidas y que les tenían que haber ocurrido cosas muy similares, pero una es como que llevaba el no y la otra llevaba siempre lo Sí. positivo, el sí. Y efectivamente a la de lo positivo le ocurre Ujú. algo maravilloso y la otra es un drama, porque era un drama su propia vida. A mí cuando me lo contaba la persona que lo había sufrido, porque una de ellas era su madre, me lo contaba diciendo, yo cuando vi a mi madre cómo apareció en Suiza, no me lo podía creer. La tuve que meter en la bañera. Bueno, no quiero contar obviamente la película, pero es curioso que yo eso no lo he inventado, como tampoco he inventado lo de los hippies, ni siquiera he inventado lo del dinero. Mm. Ni siquiera eso está inventado. Está cambiado porque obviamente dramáticamente me interesaba Hombre, jugarlo de había una que jugarlo de forma otra forma. distinta, porque no ocurrió dentro de mi familia, de mucho menos, pero está ahí. Entonces me parecía un material muy rico, que yo me he esforzado obviamente en contarlo en clave de comedia, pero que es absolutamente real y también se dicen verdades como puños. Esa duda que teníamos con 19 años si hacer la mili o no hacer la mili o quedarte allí y tal, y yo que me he criado allí, pues imagínate. Y después, bueno, pues al final te rindes porque eres hijo único y porque tienes unos padres que se morirían de pena si te hubieras quedado. Toda la vida he pensado que tenía que haberlo intentado, pero bueno, no me arrepiento en absoluto tampoco. No, eso es verdad. Yo decía lo de las abuelas porque dices, ¿cómo pueden llegar? Bueno, las dos llegan por distintos motivos, pero mira que era complicado llegar al pueblo, pero sobre todo la del no, y eso es un viaje que no os vamos a desvelar demasiado para que lo veáis, que es, bueno, claro, te tienes que reír a la fuerza y dices, pero ¿cómo es posible que esta mujer, sin conocer nada en unos años en que nadie te ayudaba a nada, o sea, llegar, era un milagro, bueno, pues allí aparece, en medio de la nada, pero aparece con su cabreo incluido, ¿no? Para organizarlo en la que no está escrito. Hay momentos muy, muy bonitos en la película, por eso te hablaba antes de que es una película muy entrañable, porque está llena de recuerdos, Carlos, no solamente de tuyos, sino de toda la gente que se ha acercado a ti a través, yo creo que de muchas de estas películas y de tu propia investigación, que lo inicias ya con un Franco 14 pesetas, de niños exiliados también, de un montón de cosas, ¿no? No está en esta, pero sí estaba en tu anterior película. Es decir, te gusta mucho la investigación de lo que ocurrió en todos esos años, con todas esas gentes que en algún momento se vieron, no en algún momento, se vieron privados de la libertad. A mí me gusta mucho el recoger el carácter y la forma de ser de esa gente que a mí ya de crío es curioso, se me quedó grabado que era gente muy espontánea, muy generosa y con una forma de ser
posiblemente no volvamos a tener. Éramos un país en aquel entonces, en esos 60, en esos 70, muy concretos, muy ligados al neorrealismo, que como cine a mí me encanta. Entonces, bueno, la gran ventaja que tenía Berlanga, que lo has mencionado antes, es que él sacaba la cámara a la calle y el mundo era así. Mm. La gente tenía ese casticismo y esa forma de ser y de tratarse. Obviamente ahora hay que reproducirlo a través de la memoria del autor o a través de las ambientaciones y demás. Pero a mí me llama mucho la atención, me atrae mucho esa gente que cada vez somos menos, pero que yo he vivido por la edad que tengo y tú has vivido posiblemente también, y que me parecían muy entrañables y muy frescas en todos los sentidos, ¿no? Mm. Mm. No se escondían detrás de máscara, que yo creo que lo que hacemos ahora es, no sé, a lo mejor simplemente es la edad, ¿no? La que todo el tiempo pasado lo ve un poquito mejor. No, yo creo que eran tiempos de sobrevivir, Carlos. Todos de alguna forma hemos sobrevivido, nos conformábamos, como eran muchos de los reyes. Yo vengo de una familia no pobre, pero sí humilde. Y cómo eran muchos de los reyes, cómo disfrutábamos lo poco o mucho que teníamos. Me acuerdo muchas, vienen flashes, ¿no? De navidades, de veranos todos, fíjate, todos somos muy grandotes, porque yo soy muy grandote, pues todos metidos en un coche donde llevábamos el gato, los colchones y tal, para ir a un apartamento de yo qué sé dónde, de Castellón. Mi pobre padre se pasaba 7 horas ahí y si pinchaba la rueda, no te puedes imaginar lo que era sacar a la madre, al niño, a todo eso. Son miles de anécdotas que hoy no pueden ocurrir porque hoy se viaja de otra Obviamente, forma, hay otras, obviamente. afortunadamente, Claro. hay otras comodidades, hay otras cosas, pero ahora cuando hablamos de la crisis, coño, y perdón por la expresión, hemos tenido a veces una infancia muy dura, que lo podemos recordar con sonrisas, pero sin embargo yo la recuerdo también con mucha felicidad, con momentos muy felices. Y estoy muy, muy agradecido a todo ese esfuerzo que hicieron mis padres en un momento dado para darme una educación por un lado, pero también para darme muchísimo amor, muchísimo amor. Sí, no cabe. Y saber que una peseta era complicada de tener, pero cuando la tenías la disfrutabas. Sí, yo creo que fueron momentos muy difíciles. De alguna forma, el discurso último que yo pretendo siempre que tenga la película es que hemos estado en otras crisis y de todas hemos salido. Y me parece que es muy positivo decirlo ahora y muy higiénico además, Mm. porque de alguna forma tenemos que crecer, tenemos que salir adelante y tenemos que echar para adelante y a lo mejor nos vale el recordar que hemos estado en otras, porque si no va a parecer que esta es la única crisis y por desgracia es un país que ha tenido multitud de crisis. Figúrate la que recordamos tú y yo, y antes ni te cuento. Entonces, bueno, de todas hemos salido y saldremos también de esta, no cabe duda. Si es que no nos falta humor. Es que no nos falta humor. Pues yo Tenemos muy creo mala que... leche, porque también tenemos muy mala leche, pero humor le echamos un rato, ¿eh? Los españoles. Y me parece muy, muy sano, que leche. A mí me parece que tenemos un humor muy inteligente y a mí me ha encantado. Tanto el humor italiano y español me ha parecido siempre que se desarrolla y se ve maravillosamente bien en todas estas películas que te decía, el neorrealismo italiano y el nuestro, Mm. ¿no? Son películas que yo no me canso de ver. O sea, yo podría ver 1000 veces un Plácido. Claro. Es alucinante porque tiene una vida, tiene una verdad todo lo que rodea cuando se meten en esos urinarios. Es todo tan verdad que es una postal maravillosa, ¿no? Entonces, yo voy buscando en estas películas que hago, pues reproducir de alguna forma, como te decía, a través de mi memoria, ¿no? Y enseñársela a mis hijos. Digo, el mundo era así, tu abuelo era así, tu mismo padre en ese primer viaje que hacía con Interrail por Europa era así y se maravillaba de unas cosas que ahora pues te dices, joder, pues no era para tanto. Pero en aquel momento, el llegar a una casa de hippies, ¿tú sabes lo que era eso? Sí, una locura. Una auténtica locura. Carlos, tú eres una persona que despierta mucho cariño, tú lo sabes, ¿no? Yo no sé si, evidentemente viene de la tele, de un personaje que también hiciste muy entrañable durante muchísimos, muchísimos años, pero despiertas mucha ternura en la gente. ¿Sabes que la gente se acerca a ti como que formas parte de su familia? Sí, es cierto. Y eso es muy Mm, bonito, ¿no? Siempre eres un actor mm. que te tocan, que necesitan tocarte, ¿no? Que les despiertas cariño, mucho cariño. Y vamos, yo lo he contemplado cuando coincidí, por ejemplo, en Málaga, cuando coincidí, que mucha gente se acercaba, ¿no? Pues para saludarte, para hacerse la foto contigo. Y sobre todo por las cosas que te dicen, pues yo viendo no sé qué cosa, cuánto me reí, cuánto me reía, tal, es como que te están dando las gracias continuas y eso sí que te tiene que sentir o hacer sentirte muy afortunado, ¿no? Sí, ha ocurrido desde el principio. Es curioso, yo he tenido una serie de personajes que se han hecho muy entrañables. El mismo Pepelu, bueno,
el hijo bastardo de Pepe Navarro, ¿no? Navarro, sí. Y después en Manos a la obra y bueno, pues la verdad es que son personajes que sí, que son muy queridos y ahora lo veo reflejado. Ahora es mucho más fácil de enterarse de lo que te quiere la gente a través de Facebook y en Twitter. Es como que continuamente te lo están diciendo, ¿no? Y ahora que estaba haciendo tiempo para entrar, de pronto he entrado en Twitter y bueno, pues te dicen unas cosas tan bonitas. Y a mí me llama mucho la atención porque como yo desconocía todo el mundo este del Twitter y el Facebook, me decían, ten mucho cuidado porque ya verás que te van a poner a parir y no sé qué, esas cosas que te dicen. Y digo, joder, pues a mí no me ocurre. Y yo estoy muy agradecido a eso. No hago nada especial porque me considero una persona absolutamente normal en ese sentido. No es que no hago nada por ellos, pero obviamente todos los personajes los hago con mucho cariño. Eso por supuesto, ¿no? Es mi profesión y además es que me divierte y vivo de ella. Entonces, pues, ¿cómo no los voy a hacer entrañables? Y te ofrece unos personajes muy bonitos. El personaje que estás haciendo en B&B, la serie que emite Telecinco, ahora los miércoles, a partir de las 10:30, los miércoles, eh, es uno de los personajes más entrañables de la serie, quizás sea el más cercano. Porque el pobre tiene una mujer buena, un poco tirante, tiene una hermana un poco dominante, tiene un cuñado, o que podría haber sido su cuñado, que él es su amigo y que quiere ayudarle y que no le dejan. Es decir, Ah, que qué bien, veo que tiene la una sigues. hija. Sí, Qué yo veo bien. casi todos los españoles, tú sabes que me gusta mucho seguidos. Y si no lo grabo, pues si me coincide con otra serie, Ah, qué bien. porque me gusta. Y quiero decir que te han dado una gama de colores a ese personaje maravillosa para un actor. Sí, Porque sí. puedes jugar mucho con ello y hay momentos que tienes momentos muy dramáticos también, ¿no? Pero tiene ese punto de comedia, tiene ese punto de amabilidad y tiene ese punto real. Es quizá uno de los personajes Sí, yo creo que sí. más real, desde mi punto de vista, ojo, ¿eh? Yo no hablo mal de ninguno de los que están ahí, que estáis todos estupendos. Pero a mí me gusta mucho tu personaje, porque es un personaje muy de la calle, muy que se ve, ¿no? Y que le pueden pasar todas esas cosas. Sufre. Sí. Es un hombre que sufre por naturaleza, pero también goza con lo poco que tiene. Daniel Écija me lo decía, dice, te estamos escribiendo un personaje muy reconocible. O sea, alguien que se te cruza en la calle, ¿no? Y es verdad. Es alguien que se te cruza en la calle y que tiene las mismas pasiones y las mismas preocupaciones que tiene pues el 80% de, de la gente de este país, ¿no? Y eso, pues bueno, pues obviamente son personajes. Siempre es importante que el actor entienda el personaje que va a hacer. Eso yo creo que para mí es fundamental. A veces yo he oído conversaciones de, no, da igual, da igual que el actor sepa de, no, a mí me gusta saber de qué leche le estoy hablando, porque puedo hacerlo más rico. Obviamente, si estoy trabajando únicamente en el vacío o bajo la dirección de un señor que no me llega a contar exactamente lo que quiere, pues trabajo a ciegas, ¿no? Pero en este caso estaba clarísimo desde el primer momento y tuvimos, Daniel Lecija y yo, conversaciones interesantes para saber por dónde lo quería, ¿no? Y además con unos actores fantásticos. Bueno, unos Claro, compañeros... que trabajar con actores grandes para vosotros siempre es un placer porque vais todos, o sea, yo siempre he dicho, bueno, Concha Velasco, yo creo que era una persona que siempre lo dice, cuanto mejor es tu compañero que te dé la réplica, mucho mejor puedes estar en una secuencia, porque te hace crecer de alguna forma. Eso no cabe duda. Además, hemos tenido secuencias bastante complicadas, muy complicadas algunas, y entonces como estás con unos profesionales muy grandes, pues la cosa se hace fácil. Si no, se hace muy cuesta arriba y quedaría muy artificioso. Con ellos se hace, fluye, ¿no? Y eso es muy importante, si no cabe duda. ¿Por qué no está en Málaga esta película cuando la primera se estrenó allí, tuvo ese boca a boca tan tremendo, esa primera aceptación de público? Que ya ese día por la noche, me acuerdo cuando la vimos en prensa te dijimos, por la noche se va a recibir muchísimo mejor porque es público y el público malagueño además es un gran público a la hora de expresar sus sentimientos y fue un momento muy bonito, tú lo viviste. ¿Por qué no está en Málaga esta peli? ¿Por qué por lo menos no se ha podido presentar en Málaga en el Pues marco del festival? nos brindaba la posibilidad de ofrecerla o de mostrarla en el Málaga del año pasado. Lo que pasa es que nos pillaba muy lejos el estreno. Entonces la distribuidora vio que en ese momento todavía no se la habíamos vendido a Televisión Española y demás, Mm, y no teníamos para hacer el estreno, las cosas el a calzón soporte, quitado te hablo. Entonces, bueno, pues nos pillaban demasiado lejos, era como presentar en Málaga y después ¿qué? ¿Morir? claro. Entonces, bueno, pues hasta que no hemos estado con la televisión asegurada y demás, no nos podemos enfrentar a la fiesta del estreno, porque ahora ya es una juerga que la tienes que pagar tú. Mm. Y eso ha supuesto, pues eso, y hemos esperado después, que ha dado la casualidad, y que
es la misma semana de Málaga, pero es que se estrena muchísimo todas las semanas. Y entonces la distribuidora, Festival Films, que está haciendo un trabajo absolutamente maravilloso con nosotros, eh, dijo, bueno, pues veo esta semana como la más apropiada, ya sé que es el festival, pero chicos, necesitamos un hueco para estrenar y entonces, bueno, empezaron a hablar con cines, vieron que nos iban concediendo las salas que nosotros queríamos, salas muy buenas, tanto en Madrid, en Barcelona y en otras capitales y demás. Y entonces dices, bueno, pues nos quedamos aquí, nos aseguramos aquí. Yo siento muchísimo, profundamente, en no ir a Málaga. Porque a mí Málaga, como tú bien sabes y has contado al principio, me ha dado unas satisfacciones maravillosas y hubiera estado encantado de que la película estuviera en Málaga. No ha podido ser porque somos más pobres que las ratas y hemos tenido que esperar nuestra oportunidad en el mundo, pero bueno, habrá otras, espero. La película no se nota que es pobre, ¿eh? Lo digo yo, tiene una fotografía magnífica, Eso sí. tengo que decirlo. Ellos están estupendos, todos ya los que visteis la primera, evidentemente sabéis de qué actores estamos hablando, pero los jóvenes, los con los que os vais a encontrar, el personaje basado en él y el amigo que se las trae, está estupendo, están los dos estupendos en la peli, y yo creo que es una película hecha con el corazón, como sabe trabajar Carlos Iglesias, es un gran actor porque lo es, pero tanto como director como actor, trabaja con el corazón y eso se nota mucho. Y los que vamos al cine a ver una película, vemos que no la hacen desde la verdad, desde la emoción, desde el cariño más absoluto a lo que cuentas y evidentemente a lo que quieres transmitir, que realmente pagan el cine, que es el espectador, no la crítica ni todos los que estamos alrededor. Chico, ya solamente por eso merece la pena que existan muchos Carlos Iglesias. De momento existes tú, con eso me vale. 2,40 francos. Se estrena este fin de semana en toda España. Yo le deseo al menos y por lo menos, la misma suerte, las mismas ganas y el mismo público que fue a verte en un franco 14 pesetas. Porque los que fueron les gustó y a los que os gustó os encantará también esta. Y a los que no, no os preocupéis en que no hayáis visto la primera. Empieza y acaba y cuenta una historia muy, muy concreta porque se sitúa en otros años. Y además así a lo mejor os apetece, que está en DVD, etcétera, recuperar la primera y así tener el pack completo. Querido, que ha sido un auténtico placer como siempre. Que siento haberte hecho esperar, porque te digo que ahí tengo que decirlo públicamente que lo llevo fatal. Y por otro lado decirte que te admiro mucho, que te quiero y que espero verte dentro de poco, como actor, como director, como lo que te dé la gana, pero que de verdad toda la mierda del mundo para 2,40 francos. Siempre has sido muy generoso conmigo y yo te lo agradezco una barbaridad. Muchas gracias.